Buenas tardes a todas y a todos y gracias por estar aquí con nosotros y por el tiempo dedicado. Mi intervención no es la de un experto, por supuesto. He accedido a la información. A través de una información más o menos de calidad he llegado a unas conclusiones y quiero transmitir en unas pocas pinceladas una inquietud sobre el tema de los sistemas públicos de protección social y concretamente la reforma de las pensiones derivada de la aprobación y entrada en vigor desde el pasado 1 de enero de 2013 de la Ley 27/2011 sobre reforma o modificación, actualización y teóricamente mejora del sistema de seguridad social. He llegado a Red Ciudadana pensando que tiene un modelo con unos mecanismos, todo ello contenido en el programa Democracia y Punto, y un plan de emergencia que veo que es una solución o la única en este momento existente para salvar a medio y largo plazo la situación verdaderamente de emergencia en que nos encontramos. Y en este tema concreto, todavía no asumido por Red Ciudadana, pero que se asumirá más pronto o más tarde, creo que el método de trabajo consistente en, a partir de una documentación, tratar esa documentación, poner en manos de la ciudadanía una serie de soluciones que se manifiesten ante esas soluciones hasta llegar a un compromiso de un proyecto de sistema de la seguridad social para el siglo XXI, es un reto que no se puede eludir ni menos posponer. Tres preguntas o tres cuestiones fundamentales: cómo hemos llegado a esta situación, qué nos depara la ley y cuál puede ser la solución. Hemos llegado a esta situación, esto sería muy largo de desarrollar, desde después de la Segunda Guerra Mundial con el Pacto Social hasta las diferentes etapas, pero un punto de inflexión clave es cuando se liberalizan los mercados, se regulariza el capital financiero y existe una voracidad hacia la captación de grandes capitales como son los fondos de pensiones y los sistemas de protección pública. Es a partir de ahí cuando se establece una estrategia a medio y largo plazo, primero a lo bestia, sustituir el sistema público de reparto por el sistema de capitalización de gestión privada, y el ejemplo más fehaciente es lo que ocurre en Chile con la dictadura de Pinochet, y que ahora para revertir esto está costando a Chile el 8% del PIB. Pero hay otros casos también manifiestos como el Reino Unido o la misma situación de Estados Unidos, que al final, en 1995, esto no lo dice nadie, George Bush tuvo que darle a la imprenta de hacer dólares y reponer 600.000 millones de dólares porque se estaban hundiendo en la quiebra los fondos de pensión privados. Pero al mismo tiempo se trata de sistemáticamente debilitar los estados que tienen una política pública de protección, por cuanto va en contra de la ideología neoliberal y, por supuesto, cuanto estados más débiles, estados más manipulables. Y por último, pues también diluir de cara al individualismo los principios de solidaridad y redistribución. Esta ley fundamentalmente modifica la de 1 de 1994. Es sorprendente que asume plenamente la ideología emanada desde de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada y de una serie de expertos que están muy vinculados a la banca, al capital financiero, a la gran empresa española. El primer paso ya desde el Pacto de Toledo fue intoxicar a la opinión pública, también en connivencia con los medios de comunicación, en que el sistema de protección público era inviable. Después se ha utilizado masivamente la palabra insostenible, pero todo ello basado únicamente en la pirámide demográfica y en una serie de cosas que ellos mismos
por su responsabilidad social, debían de haber luchado desde hace ya 2 décadas, como es el crecimiento del desempleo o la reducción del tiempo activo de las personas en periodo de actividad laboral. Dando por supuesto que va a aumentar el desempleo, que se va a reducir el tiempo de actividad laboral y que encima la pirámide demográfica, pero solamente considerando el factor de relación entre personas que están cotizando y personas que cobran una pensión, pues se llega a unas conclusiones, en cierto modo o en gran medida, bastante tendenciosas, que son las que se han publicado, y ahora, por ejemplo, se llega a que el 90% de la prensa ha asumido como la única solución el aumentar indiscriminadamente la edad de jubilación, cuando todo el mundo debe saber que la mortalidad diferencial por renta es la más gravosa en nuestro país respecto al resto de países de la Unión Europea. La media son 7 años, es decir, los más ricos suelen vivir 7 años que los más pobres, pero en el caso de España son 10. Aparte de eso, después de la intoxicación y darle una pátina científico-técnica a esa teoría de que el sistema público no es viable, hay que sustituirlo por un sistema de capitalización de gestión privada, por supuesto opaca, manipulable, y hay que recordar aquí que esos fondos de pensiones de gestión privada en España han sufrido con la crisis un 7% de devaluación, en Irlanda el 30% y en Estados Unidos, con lo que he contado antes, un 22%, con lo cual son manifiestamente más inseguros que los sistemas públicos de previsión y de prestación social como son las pensiones. Pero después de la intoxicación y de la pátina técnica hemos entrado ya en vía ejecutiva desde el 1 de enero. Es decir, vamos a adelgazar los sistemas públicos aumentando el periodo de cotización, haciendo una transición para que no se note tanto y para que no haya una manifestación frontal de momento en una serie de lo que va a suponer pues simplemente una reducción efectiva de la pensión, que en 2050, si ahora el factor o el coeficiente de sustitución, la última nómina respecto a la primera cobro de la pensión, pues está en un 80%, pues se extrapola que en el año 2050 será menos del 50%. El método de red ciudadana, que me parece ideal para aplicar, a poner, en primer lugar, diagnosticar, analizar todos los modelos, tanto los mixtos de sistema público y capitalización privada, como los puros o cuasi puros de capitalización privada, como los más próximos a una economía hacia el bien común, deben ponerse en análisis. El método de red ciudadana permite, como han podido ver aquí, contar con expertos cualificados en la materia, sistemas de comunicación ágiles, casi micronésimas de segundo, con expertos de otros países, que llegue información de calidad, que se debata, que se estructure esa información y poner esos modelos en del ciudadano para que pueda definirse con sus correspondientes proyectos económicos detrás de cuál es el más viable o, según sus criterios, el más conveniente en nuestro país. Eso llevaría a debates, enmiendas, elaboración de documentos definitivos, que habría que incluso contrastar. Este es el otro gran reto. En este tema, como en tantos otros, no podemos ir solos, ni tan siquiera podemos ir a los países de lo que llaman el arco mediterráneo o de perfil del sur, sino hay que ir directamente a llegar a un contraste, incluso llegar a un consenso con los países de la Unión Europea, y al final llegaríamos a un proyecto de ley orgánica sobre el sistema público de seguridad social en España para el siglo XXI, que, por supuesto, dado su rango, dado sus implicaciones en los derechos que tenemos según la Constitución vigente, debiera someterse, según Red Ciudadana Partido X,
a un referéndum obligatorio y vinculante. En este momento no estamos actuando con unos parámetros absolutamente negativos en lo que significa la estabilidad del sistema de seguridad social. De hecho, saben ustedes perfectamente que hasta el 2010 manteníamos un superávit de la seguridad social. A partir del 2011 entramos en barrena con un déficit de 9.000 y pico millones y en 2012 con un déficit de 12.400 y pico millones de euros. Lo cual quiere decir que hay que actuar sobre otros parámetros, aparte de la famosa pirámide demográfica, que inciden en el empleo de calidad, que pueden incidir en una productividad, es decir, generar productos con valor añadido por hora efectiva trabajada, que supongan la posibilidad también de tener ese empleo de calidad con unos salarios también de calidad. Hay que debatir en todos los temas relacionados con la economía, es decir, no solamente como se ha pretendido en los últimos años, afectando a 2 gobiernos consecutivos, actuar sobre el gasto, sino actuar también sobre los ingresos, dado el desequilibrio que existe, como ha dicho Susana, entre lo que son rentas del capital y rentas del trabajo, aparte del fraude y aparte de la brutal deuda que solamente una parte tendremos que asumir. En suma, ahí en pantalla tienen una serie de factores sobre los que habrá que trabajar y Red Ciudadana ha propuesto un plan de emergencia con una serie de campos definidos que atienden en cierta manera a esos factores que son los que pueden revertir la situación y poder aspirar a un sistema público de protección que sea viable, por supuesto, a medio y largo plazo y que nos devuelva la tranquilidad de que nuestro esfuerzo en la época activa se traduzca después en una jubilación digna y convenientemente dotada económicamente. Gracias por la atención.